Bien, jóvenes, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En este segundo problema nos comentan lo siguiente. Una rueda de 27 centímetros de diámetro está restringida a girar en el plano XY con respecto al eje Z que pasa por su centro. Una fuerza F, cuyas componentes son las que se muestran en el enunciado, actúa en un punto sobre el borde de la rueda que se encuentra exactamente sobre el eje X en un instante particular. Nos preguntan entonces, ¿cuál es la torca con respecto al eje de rotación en ese instante? Bien, para darnos una idea de la situación, tenemos la figura que se muestra en la pantalla. Tenemos la rueda representada por esta curva de color rojo. Tenemos la fuerza que está aplicada de tal manera que su componente X es negativa. Aquí vemos que el eje X en el diagrama está apuntando hacia la izquierda, así que el sentido negativo pues tiene que ocurrir hacia la derecha. Y la componente Y de esta fuerza F apunta en dirección de las Y positiva, como tenemos aquí. Bien, pues entonces la fuerza F tiene esta dirección de aplicación y como lo menciona, actúa justo en un punto sobre el borde de la rueda que se encuentra exactamente sobre el eje X. Aquí este vector R en color amarillo representa a la línea que va del eje de giro, que está justamente sobre el eje Z, en el centro de esta rueda, hacia el punto de aplicación de la fuerza, que como nos mencionan, ocurre justo en el borde de la rueda. ¿Cómo podemos determinar el valor de la torca con respecto a ese eje de rotación? Sería el vector fuerza por el vector R. Bueno, perdón, vector R por el vector fuerza. Ok, si lo vamos a calcular de forma vectorial, en ese orden justamente, el vector R por el vector F. Y eso en automático ya nos va a dar la dirección del vector torca y además su módulo. Bien, el vector fuerza ya lo tenemos aquí. Ya no hay que estarnos peleando por encontrar cuánto vale. Ya está aquí. Lo que nos falta por determinar es cuánto vale y cuáles son las componentes del vector R. ¿No sería 27,0? Esa notación suena más a un punto o a una coordenada. Recordemos que hemos empleado una notación muy específica para los vectores. En el chat, ¿por qué 13.6? Esto porque es una rueda de 27 centímetros de diámetro. Muy bien. Entonces, si estamos calculando el radio o el vector R, pues sería la mitad, ¿no? 13,6. Y en el dibujito que usted puso, pues se está marcando que va en dirección de X, así que sería 13,6. Ah, 13,5, perdón. Sí, me pasé por una décima. 13.5, muy bien. Ajá. ¿En qué unidades serían esos 13.5? Y, No, unidades. ah, En unidades centímetros. de medida.
Ok, 13.5 centímetros en la dirección Y. Muy bien. Bien. Ok, entonces el vector de R, el que tenemos ahí en la figura de color amarillo, escrito en componentes, sería 13.5 centímetros, porque esas son sus unidades, es un vector de que nos habla de distancia, dirección Y. Por ahí en el chat se lee algo como X. Cuidado. X significa, es una incógnita. Cuando hablamos de vectores, los vectores emplean para su notación I, J y K, dependiendo si están en el eje X, Y o Z, como justamente está aquí mostrado en el propio enunciado del problema. Así que, por favor, tengan mucho cuidado con ello porque por detalles así, que se les toman en cuenta en los ejercicios, que la notación es muy importante, es como si esta fuese una clase de español y cometieran faltas ortográficas, que pusieran mal las comas, que pusieran mal las tildes, que acentuaran mal. Eso, pues, en una clase de español se considera, pues, malo, ¿no? Algo similar estaría sucediendo aquí. Cuiden muy bien la notación para que no tengan inconvenientes, porque igual también por esos detalles es que se bajan puntos. Muy bien. Ya tienen entonces el vector R, ya conocen el vector F. ¿Cuánto vale la torca entonces? ¿Y en qué dirección estará dada? Apliquen el producto vectorial. El producto que habíamos mencionado aquí abajo. R cruz F. ¿Podría mostrarme los valores de... Ándale, ese es preciso. ¿Sí de nada? Según yo, y lo que había deducido es que solo se tiene que multiplicar la x del vector r por la y de el vector f, ¿no? Bueno, ¿Ah? ¿Por qué podría ser así? ¿O es debería que, ser así? ¿cómo se llama? Como usted explicó, es cuando esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Es que se multiplica a y b z menos a z b y, pero ninguno de los dos tiene z, así que sería cero. Entonces se ¿Correcto? cancela eso. Después, para j, sería x bz menos a z bx, que es lo mismo, no tienen z, entonces sería cero. Ok. Y para acá sería ax by menos ay bx, pero el vector r no tiene y, o bueno, j. Ok, muy bien. Componente J, sí. Componente Y. Entonces sería cero. Entonces sería multiplicar x, que sería los 13.5 por 43.4, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, Y sí. me salió 587.25. Ok, bueno, aquí algo que hay que tener también cuidado. Las unidades. Ah, sí. Porque la torca tiene como unidad de medida Newton metro. No me falta dividir en tres más.
Así que digamos el procedimiento no hay ningún problema. Así es, digamos, notar que los vectores no tienen componente Z y el vector R en particular no tiene componente Y. Así que eso, claro, eh, simplifica los cálculos. A ver, aquí voy a hacer una corrección que había yo cometido un error. Así que escrito en metros, tendremos que la componente que no es cero en el vector R tiene un valor de 0.135 metros. Así que, bueno, finalmente, ¿qué resultado les arroja esta, esta cuenta? Al final, el cálculo que tiene que quedarles es, como mencionaron, 0.135 metros por 43.4 newtons. Da 5.859. Muy bien, 5, a ver aquí, perdón, 5.859 newton metro en la dirección K. Bien, ese sería entonces el resultado. ¿Preguntas o comentarios sobre el desarrollo o el resultado de este problema? Por mi parte no, profesor. Muy bien. Antes de pasar al siguiente ejercicio, me gustaría comentar algo al respecto del significado de este resultado. Porque, noten, estamos obteniendo como resultado del producto vectorial, lo han de recordar, y incluso se está viendo un nuevo vector. Un nuevo vector que tiene su módulo y que tiene su dirección ahí, muy clara, muy claramente. Pero entonces, ¿cómo este resultado nos indica si un objeto está rotando en sentido horario o antihorario? Porque la torque, como ven, es un vector. Un vector que, como ven, estaría orientado sobre el eje Z. Pero si notamos la rotación, se estaría produciendo en el plano XY. Así que, ¿cómo relacionamos algo que está en el plano XY con un vector que está en el eje Z, que está en el eje perpendicular? Bueno, la manera de relacionar esto ocurre de la siguiente forma. Voy a tomar esta figura. Voy a hacer una copia aquí y voy a hacer los siguientes cambios.
Creo que así se queda bien. Sí, así. Bien, en el esquema que quedó arriba, se está mostrando la situación que nos habla del problema, tal cual. Y como resultado del cálculo, como ustedes resolvieron, encontramos que la torca apunta en dirección de la z positiva. Así que estaría yo dibujando el vector torca así. ¿Qué tanto tiene que medir esta flecha que voy a dibujar? Pues en la escala correcta, 5.85. Porque ese es el módulo de ese vector. Así que aquí está. Ese es el vector torca. Si nosotros miráramos el mismo problema, pero desde arriba, ¿en qué dirección se producirían las rotaciones? ¿Horario o antihorario? La fuerza se aplica en esta dirección. La rueda que está en el plano XY, ¿hacia dónde girará? Muy bien. Antihorario, como nos lo comentan en el chat. Es decir, la rotación se produciría de forma antihoraria. Y eso es una rotación positiva. Pasemos al siguiente problema, al siguiente caso. Vean, es la misma situación, excepto porque el vector F ha cambiado de dirección. Su componente Y ahora es negativa. Espero que se alcance a distinguir que la flecha la he cambiado. Vean, así está. Ahí está. Y la componente X del vector, este nuevo, es positivo. Si hacen el cálculo, tomando en cuenta esta nueva situación, ¿qué pasa con la torca? Tomen los mismos datos, pero noten ahora que el vector el vector fuerza se ha rotado 180 grados en comparación al problema inicial. ¿Qué pasa con el resultado que se obtuvo? Esta vez se multiplicaría por menos 31 newtons, ¿no? Esto sucedería, a ver, háganlo con cuidado. En la nueva situación que está aquí abajo, en esta que está aquí, al vector F se le rotó 180 grados. ¿Qué pasa con sus componentes? Si recuerdan que cuando sucede eso, cuando un vector cambia de dirección 180 grados, ¿qué pasa con cada una de sus componentes? Muy bien, en el chat comentan que si cambia de signo, ¿todas cambian de signo o solamente la X o la componente Y, la componente Z? Muy bien, todas cambian de signo, es correcto. Por lo tanto, en este producto vectorial cambian el signo a todas las componentes del vector fuerza.
¿Qué pasa con la torca? Con el resultado final. Muy bien. Se vuelve negativo. La torca cambia de signo, muy bien, es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora esta torca que tenemos aquí apuntando hacia el Z positivo, para esta nueva situación platicada, apunta hacia abajo. Y con esta fuerza en color azul resaltado, ¿cómo serán las rotaciones? ¿En qué sentido se estarán se producirán? Sentido horario. Sentido horario, correcto. Es decir, esta rueda girará de esta manera, en sentido horario. Entonces, qué notan? ¿Qué relación? ¿Cómo podemos relacionar la información de la torca obtenida mediante cálculo, el producto vectorial, con el sentido de las rotaciones? Que está, cuando una torca obtenida por el producto cruz tiene dirección positiva, eso implica que las rotaciones son en sentido antihorario. Cuando una torca, como vemos aquí, tiene dirección negativa, la rotación que se produce es horaria. Así que esa sería la relación. ¿Qué pasa si el vector f va disminuyendo de intensidad? Es decir, es cada vez más pequeña. Pues el vector torca, esta línea en color verde, va haciéndose cada vez más pequeña. ¿Qué pasa si la fuerza F deja de tener valor? Es decir, se hace cero. Pues esta torca también se hace cero. Porque tendríamos cero en todas las componentes de esta fila. Pero ¿qué pasa si por el contrario la fuerza F aumenta cada vez de intensidad? Pues la torca va aumentando en la dirección Z. Ese vector va aumentando de módulo. Y por lo tanto, el objeto gira más rápido. ¿Sí queda claro entonces la relación que hay entre la dirección del vector torca y la información sobre la dirección de rotación? Bien, así que bueno, ahí está la relación entre esta cantidad vectorial junto con su módulo y dirección con las rotaciones, o al menos con el sentido en que se dan las rotaciones, horario o antihorario. Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio, en el que ya involucramos, como vamos a ver a continuación, la segunda ley de Newton para rotaciones. Nos comentan, un jugador de softball oscila un bat acelerándolo del reposo a 2 revoluciones por segundo en un tiempo de 0.2 segundos. Nos piden que aproximemos el objeto como una varilla uniforme de 0.95 metros de longitud. Y con esta información nos pide determinar la torca que el jugador aplica en uno de los extremos del bat de softball. Con la información que nos están dando, los datos numéricos que nos proporciona el problema, esto de acelerarlo desde el reposo
a 2 revoluciones por segundo en un tiempo de 0.20 segundos, con esos datos, ¿qué podrían calcular? La velocidad. Velocidad, ¿cuál La velocidad o aceleración. cómo? Sería una Ah, aceleración. ok, muy bien. ¿Una aceleración de qué tipo? Porque eh, tenemos la lineal o la angular. Sería lineal. Una aceleración lineal. Con esos datos, a ver, leamos con atención. Lo acelera del reposo a 2.7 revoluciones por segundo en un tiempo de 0.20 segundos. Esas unidades a qué corresponden, estas revoluciones por segundo. Mm, Sería velocidad. Para empezar, las unidades directamente corresponden a frecuencias de rotación que a su vez están relacionadas íntimamente con velocidad angular. Ah, ok. Por lo tanto, ¿qué tipo de aceleración es la que se puede encontrar con esos datos? Angular. Una aceleración de tipo angular. Muy bien. Y ya que tenemos la aceleración angular, cómo la relacionamos con este dato que nos dicen? Aproxime al bat de softball como una varilla uniforme de 0.95 metros de longitud y calcule la torca que el jugador aplica en uno de sus extremos. Con la segunda ley de Newton, la de aceleración tangencial es igual a F angular. Bueno, tiene como un palito sobre M. Ok, esa es la segunda ley de Newton que nosotros conocemos desde el segundo parcial para el movimiento traslacional, es decir, el movimiento que se ejecuta a lo largo de una dirección, en línea recta. Pero, ¿qué es lo que está pasando con este jugador? No sé si han visto, por ejemplo, que hay ocasiones en las que los jugadores, por ejemplo, los de béisbol, lo que hacen es toman un bat lo ponen a girar de manera que su único punto de apoyo sea su dedo. A ver, voy a hacer un dibujo aquí. Tenemos el dedo índice. Tenemos aquí. Déjenme dibujarlo con, a ver, lo más claro que se pueda. Tenemos el pulgar, tenemos el índice y después tenemos los otros dedos. Ahí está. Y lo que está haciendo esta persona es apoyar el bat en algún punto. De manera que en el movimiento de su mano hace que ese objeto comience a dar vueltas sobre uno de sus extremos. Entonces no podemos hablar aquí de la aceleración, perdón, de la segunda ley de Newton traslacional, porque el objeto, el bate, no está moviéndose en línea recta, está rotando. Así que, por lo tanto, de lo que tenemos que hablar en este caso no es de esta ecuación, sino de su variante en rotaciones. Ya tenemos la aceleración angular con los datos que nos da el problema. Muy bien. Nos piden calcular la torca.
¿qué necesitamos calcular adicionalmente? La inercia rotacional. Por eso el problema nos dice, aproxime al bat de softball como una varilla uniforme que rota en uno de sus extremos. Es decir, este objeto aquí en color azul que representa el bat, hay que imaginárnoslo como un objeto aquí, una varilla larga y delgada que es puesta a rotar en uno de sus extremos. Bien, vamos a comenzar a hacer algunos cálculos para pues irnos dando cuenta de qué pasará. Bien, como se comentó, con base en los datos que nos está dando el problema, se puede determinar de inicio la aceleración angular con la que ese bat de fútbol estaría rotando. Nos dieron como dato inicial que que parte del reposo, así que esta velocidad angular inicial es 0. En 0.2 segundos alcanza esta frecuencia de rotaciones, 2.7 revoluciones por segundo, que si ustedes recuerdan, se puede transformar en velocidad angular a través de un factor de 2 pi radianes. 2 pi radianes, recuerden, equivale a una revolución o a una vuelta completa. ¿Qué otro dato necesitamos? La inercia rotacional de una varilla que rota en uno de sus extremos. Por esa razón, el problema nos pide que aproximemos al objeto con el que está jugando el jugador como una varilla uniforme. Justo de esa manera podemos ir a las tablas y buscar, a ver, qué inercia rotacional se ajusta mejor a mi problema. En este caso, el inciso B. La inercia rotacional para una varilla delgada cuyo eje pasa por uno de sus extremos es igual a 1/3 de la masa de esa varilla por el cuadrado de su longitud total. Así que por esa razón, aquí lo hemos indicado con este valor. Así que lo único que hay que hacer ahora es, en la ecuación de la segunda ley de Newton para rotaciones, despejar a la tau, despejar al momento de fuerza. Aquí está. El momento de fuerza o torca que estamos buscando es igual a la inercia rotacional del bat de softball visto como una varilla delgada que rota alrededor de uno de sus extremos por la aceleración angular. Aquí se buscó el valor de la masa del bat porque no nos están dando. Yo lo busqué en internet y el típico que arroja es de 1.1 kilogramos, aproximadamente 38 onzas. Así que bueno, este dato fue tomado de internet. Listo, pues con estos datos podemos determinar entonces el valor de la torca que se está aplicando para que ese objeto logre pasar de estar en reposo a tener una velocidad de 2.7 revoluciones por segundo en tan solo 0.2 segundos.
Muy bien. El resultado es como el que nos comentan en el chat. 28.06 Newton metro. Ese sería entonces el resultado para este problema. Este es el valor de la torca que tiene que aplicar o que estaría aplicando el jugador para lograr pues todo lo que el problema menciona. ¿Qué hubiese pasado o qué cambios ustedes harían si el problema hubiese dicho que todo lo mismo, parte del reposo en 0.2 segundos, hasta alcanzar la misma velocidad, pero hace que este bat esté girando justo en su punto medio? ¿Qué de lo que tenemos aquí tendría que modificarse para ajustarse a esa situación? Lo que tendría que cambiar sería la inercia rotacional, ¿no, profe? Por la que es un medio de... algo así, no recuerdo muy bien la fórmula. Ok, sería el factor de 1/12, pero claro, eh, tendría que modificarse la inercia rotacional. Ese es el punto clave. Se tiene que modificar el valor de la inercia rotacional que uno estaría empleando, que en este caso coincidiría con el que tenemos aquí, 1/12 de la masa de ese bat o de esa varilla por el cuadrado de su longitud total. Por eso les mencionaba que siempre cuando uno consulte esta tabla tiene que cerciorarse cuál de los dibujitos que están aquí se ajusta a lo que uno quiere resolver. Si no está directamente ahí, puede que necesitemos aplicar el teorema de ejes paralelos para encontrar esa inercia rotacional. ¿Preguntas o comentarios sobre el desarrollo de este otro ejercicio? Bueno, ahora vamos a pasar a ver un siguiente ejercicio en el que pues vamos a seguir utilizando los momentos de inercia, es decir, en todo caso la segunda ley de Newton. En este caso se presenta lo siguiente: una bola pequeña de 650 gramos está localizada en el extremo de una varilla delgada y ligera. Bueno, aquí vamos a tener la figura para justamente describir lo que está planteando el problema. Así que tenemos esta pequeña bola de 650 gramos localizada en el extremo de una varilla delgada y ligera, que se hace girar en un círculo horizontal con 1.2 metros de radio. Esta distancia entre el eje de rotación y el punto en el que está situada esta pequeña bola es de 1.2 metros. Nos preguntan primero, calcule el momento de inercia de la bola con respecto al centro del círculo. Y después, determinar la torca requerida
para mantener la bola girando a velocidad angular constante si la resistencia del aire ejerce una fuerza de 0.02 newtons sobre la bola. Desprecia el momento de inercia de la varilla y la resistencia del aire sobre de esta. Muy bien. Vamos a concentrarnos en la primera parte. Sabemos que la masa de esta pequeña bola es de 650 gramos. Va a estar girando con ayuda de esta varilla alrededor de un punto fijo a una distancia de 1.2 metros. ¿Cuál será el momento de inercia de esa pequeña bola con respecto a este eje de rotación, que está, en este caso, en el origen de coordenadas? Bien, ¿cuál será la inercia rotacional de esa pequeña bola? Nótese, no es una esfera, es una pequeña bola minúscula de 650 gramos. Estamos en el inciso A tratando de determinar el momento de inercia de la bola con respecto al centro del círculo. No puede tener el resultado unidades de Newton metro, porque eso ya nos está hablando de una torca. ¿Cómo determinan ustedes la inercia rotacional de esa pequeña bola alrededor de este eje de rotación que está pasando por el origen de coordenadas de acuerdo a la figura? Ese valor que nos mencionan en el chat de 2/3 de m por el cuadrado del radio no aplica aquí por la siguiente razón. Esta bola no es una esfera. Es una partícula puntual. No es un objeto con volumen. Déjenme ir a la tabla. Aquí está. Esta pequeña esfera no tiene ningún radio.
Es una partícula puntual. Ese radio que menciona el problema no es el de la bola. Es el radio de la trayectoria circular sobre la cual va a estar girando. Así que si dibujamos ese círculo, esa circunferencia en color blanco que se alcanza a distinguir aquí, ese es el radio que nos está hablando del problema de 1.2 metros de valor. ¿Cómo determinan la inercia rotacional para una partícula? Fue el primer caso que discutimos. La inercia rotacional para una partícula es simplemente la ¿Masa masa por esa radio al cuadrado? masa por la distancia al cuadrado que hay entre la partícula y el eje de rotación. Así sin más. Esa es la inercia rotacional para una partícula. Si el objeto que se pretende analizar ya tiene una forma definida, es decir, ya es un sólido rígido, entonces ahí sí hay que consultar la tabla. Así que cuidado, no se confundan entre un cuerpo rígido, en el que sí requerimos la tabla, o incluso resolver mediante integración, a el caso de una partícula puntual, que es simplemente la masa de la partícula por el cuadrado de la distancia que la separa del eje de rotación. Aquí está. 0.65 kilogramos que tiene la partícula como masa por la distancia que la separa del eje de rotación. 1.2 metros. Claro, esto elevado al cuadrado. Cero punto novecientos treinta y seis. 0.936 kilogramo por metro cuadrado. Así de simple. Ya tenemos la inercia rotacional. Hasta aquí, preguntas o comentarios. ¿Qué No, modificación? profesor. Ok, muy bien. ¿Qué modificación se haría si el problema dijera que esta varilla, la de aquí ilustrada en color rojo, sí se tiene que tomar en cuenta? Piensen esto como una especie de hélice que está rotando alrededor de este punto y que tiene pegado esta pequeña masa. ¿Qué modificación a esto que tenemos aquí ahora se tendría que hacer?
¿Qué cambio hay que hacer? Si esta varilla sí se tiene que tomar en cuenta. Ok, se tomarían datos de la tabla. Concretamente, ¿a qué figura tendríamos, o de qué figura tendríamos que estar buscando datos en la tabla? Por ejemplo, el hecho de tomar en cuenta a la varilla, ¿a qué estructura tendríamos que, bueno, a qué estructura correspondería en estas tablas? Radio un tercio. ¿Por qué ese valor? ¿Cuál? Aquí hay muchos, un tercio. Tenemos aquí un tercio, tenemos aquí un tercio. Por favor, seamos más Ah, específicos. con respecto a la de, ¿cómo se dice? La varilla, en eje. Pero sería no la que está en medio, sino la que está por la orilla. A ver si alcanza a distinguir aquí mejor. ¿Qué inciso? El inciso B. Inciso D. A ver por qué. No entendí. Valen muy bien la figura que se estaría presentando. Es esta varilla que se pone a rotar alrededor de este eje de rotación con esta pequeña masita pegada a esa varilla. El inciso A. Exacto. Sería la inercia rotacional de una varilla que está rotando alrededor de un eje que pasa por su punto central. Es decir, a esa cantidad que me dijeron, a esa inercia rotacional que ya tenemos, se le tendría que sumar la inercia rotacional de esta varilla. Eso es lo que estaría sucediendo. ¿Sí queda claro entonces lo que habría que hacer? A lo que ya tenemos como dato, sumarle el 1/12 de la masa de esa varilla por el cuadrado de su longitud total. Y esa sería la inercia rotacional para esa nueva situación. Otro caso, rápidamente por analizar. ¿Qué pasaría si el problema fuese este? La varilla solamente tiene la mitad de su longitud. Sigue rotando con esa pequeña esfera en uno de sus extremos.
Sería entre un tercio, ¿no? Muy bien, exacto, sería entre un tercio. Se trataría de una varilla delgada que está rotando alrededor de un eje que está pasando por uno de sus extremos. Entonces, a esa inercia de la masa que ya tenemos, ya no le agregaríamos lo del inciso A, sino lo del inciso B. Un tercio de la masa total de esa varilla por el cuadrado de su longitud que tenga, que iría del eje al punto en el que está la masa. Ojo aquí, las inercias rotacionales no es porque partamos a la mitad el objeto, habrá que dividir entre dos la inercia rotacional. Cuidado. Así no es como se trabaja con la inercia rotacional. Siempre hay que consultar la tabla. No hay que hacer suposiciones que pues evidentemente no son correctas. El que quitemos la mitad de la varilla no significa, repito una vez más, que la inercia rotacional se vaya a la mitad. Bien, bueno, este comentario es para que tomen en cuenta cómo trabajar las inercias rotacionales. Tengan mucho cuidado con las inercias rotacionales. Por eso es muy importante que estén realizando ejercicios de estos temas por su cuenta. Bueno, para terminar este ejercicio nos comentan lo que acerca de que ¿cuál es la torca que se requiere para mantener la bola girando a velocidad angular constante si la resistencia del aire ejerce una fuerza de 0.690 newtons? A ver, quiero que hagamos la siguiente consideración. Vamos a irnos a la animación para que esto nos ayude a tener las ideas más claras. A ver, piensen ustedes que esta Catarina está representando esa partícula que está sobre una varilla. Y lo que estaría sucediendo es lo siguiente. La fuerza de resistencia o una fuerza debida al aire, una corriente de aire, podría estar produciendo esto. Podría estar acelerando a esa masa de 650 gramos y la estaría poniendo a rotar. Nos está pidiendo el problema de determinar una fuerza adicional a esa que ya está presente, de manera que la aceleración, perdón, la velocidad se mantenga constante. ¿Cómo se imaginan que tiene que ser esa fuerza? ¿Cómo se tendría que aplicar para que produzca la torca necesaria que garantice que el objeto sí se va a seguir moviendo en rotación, pero con velocidad angular constante? Nuevamente, imaginemos, fuerza del viento actúa de esta manera y pone a rotar esa masa. Como ven, está acelerada. Esa partícula ahora está acelerada por la fuerza que se aplicó. Si se aplica una fuerza, por ejemplo aquí con ayuda de este freno, vean que esta fuerza está apuntando en dirección opuesta. Y como apunta en dirección opuesta a la previamente aplicada, se produce una rotación en el sentido horario, perdón, en el sentido opuesto.
Si ahora, por ejemplo, el viento soplara así, las rotaciones van en sentido horario. Pero si aplicamos el freno, esta aplica una fuerza en dirección opuesta, produciendo una torca antihoraria. Así que nuestro problema, ¿qué es lo que tendremos que considerar? Ya que el aire genera una cierta torca sobre este sistema, que vamos a llamar tau R, la torca que estamos buscando tiene que aplicarse de tal manera que la suma de estas dos torcas sea cero. ¿Por qué una velocidad angular constante implica que la suma de torcas tiene que ser cero? ¿Qué significa que un objeto, en este caso que rota, lo haga con velocidad angular constante? Bien, pues tomando en cuenta que esto es cero, podemos de la ecuación que tenemos arriba despejar justamente la torca 2, que es la que necesitamos aplicar. Así que la torca que estaríamos necesitando tiene un valor de 0.024 Newton metro. ¿Qué interpretación tenemos que asignarle a ese signo negativo que está apareciendo directamente de la ecuación? Que va en sentido horario. Una posible interpretación es esa, que la torca que necesitamos aplicar vaya en sentido horario, dado que la torca producida por el viento, por el aire, tiene sentido antihorario. Es decir, tienen que tener direcciones o sentidos opuestos en ese caso. Sentidos opuestos para las torcas, ¿no? Es lo que estaría significando ese signo negativo que vemos en la ecuación. ¿Qué significa entonces que un objeto, en este caso, esté rotando con velocidad angular constante? ¿Qué implica un movimiento con velocidad angular constante?
piénsenlo para el día de mañana porque justamente esta idea es la que nos permitió dar con el resultado. Sin esta idea, sin esta característica, no hubiéramos podido resolver el problema. Así que realmente es importante que ustedes puedan dar argumentos para este detalle. Así que piénsenlo y el día de mañana pues lo comentamos. El siguiente ejercicio que vamos a resolver rápidamente es el siguiente. Una de las aplicaciones que tiene el movimiento rotacional justamente ocurre para analizar el movimiento de alguna de nuestras extremidades. Por ejemplo, cuando lanzamos, y justamente como aquí se aplica, cuando lanzamos una pelota a algún objeto, nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros músculos y articulaciones realizan movimientos rotacionales. Cuando andamos, nuestra rodilla y nuestra pierna realizan movimientos rotacionales. Quién sabe si ustedes lo hayan notado hasta este momento, pero cuando mueven su brazo para levantar un objeto, también, su brazo y antebrazo están realizando una rotación, teniendo como eje de giro el codo. Cuando andamos en la calle caminando o damos una patada, nuestra pierna realiza un movimiento rotacional, tomando como eje de rotación la rodilla. Así que este movimiento que nosotros estamos analizando realmente no es tan ajeno. Mucho de lo que nosotros empleamos para nuestro movimiento guarda en sí este tipo de movimiento. Por ejemplo, cuando flexionan un dedo, también hay algo de un movimiento rotacional involucrado. Bueno, en este problema que tenemos aquí, se nos comenta lo siguiente. El antebrazo de esta figura va a acelerar a esta pelota, que tiene una masa de 3.6 kilogramos, a una aceleración de 7 metros por segundo, perdón, 7 metros sobre segundo cuadrado. Este antebrazo lo logra por medio del músculo tríceps. Si ustedes flexionan su brazo de tal manera que con él forman una L, si levantan su brazo de manera que lo tienen en forma paralela a la altura del hombro y después lo flexionan haciendo que su palma vaya hacia su cabeza, ahí tienen su brazo y antebrazo en forma de una L. Cuando ustedes realicen el movimiento de lanzar algo, pueden notar que en la parte opuesta al bíceps, que es donde justamente se encuentra el músculo tríceps, se nota un tirón. Ese tirón está justamente representando o está denotando que el músculo tríceps está comprimiendo y estirando el músculo. Ahí hay una fuerza aplicada y como efecto de esa fuerza es que la palma de la mano realiza este movimiento para lanzar. Bueno, con esos datos del problema, por ejemplo, que nos dicen que que el antebrazo tiene una longitud de 31 centímetros aproximadamente, que entre la articulación en donde descansa o se aplica, o termina, mejor dicho, se une el músculo al hueso, tiene una distancia de 2.5 centímetros respecto al codo. Con esa información nos pide determinar la torca necesaria y la fuerza que se debe ejercer en el tríceps para lograr este lanzamiento. Nos piden ignorar la masa de este brazo. Así que esta pelota se tiene que acelerar con una aceleración lineal, porque vean, las mismas unidades nos lo están aquí sí indicando, una aceleración lineal de 7 metros por segundo al cuadrado. Para entender este problema de una forma tal vez más clara,
tenemos aquí el esquema más simplificado del antebrazo. Tenemos aquí la palma de la muñeca que está sosteniendo a esa bola de 3.6 kilogramos. Tenemos el antebrazo. Tenemos aquí el codo alrededor del cual va a estar realizando rotaciones. Y tenemos aquí esta línea en color amarillo que representa el músculo tríceps que aplica la fuerza para lograr que este antebrazo logre la rotación. ¿Cómo podemos determinar la torca necesaria para ejecutar lo que el problema nos está pidiendo? Lograr que esta pelota de 3.6 kilogramos adquiera una aceleración lineal de 7 metros sobre segundo cuadrado. Bien, así que en ese caso tenemos la inercia rotacional de esa bola es igual a la masa de la bola por esta longitud, que es justamente la longitud del antebrazo. Ahora, ¿qué aceleración angular tiene que estarse generando aquí? El problema no nos da como tal esa información, pero aquí viene el que nosotros recordemos la relación que hay entre la aceleración, aquí la teníamos, aquí está, la relación que existe entre la aceleración lineal o tangencial y la aceleración angular. Eso lo dedujimos ya hace algunas clases y notamos que la relación que hay entre ellas dos es a partir del radio o la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto en el que se encuentra la partícula en cuestión. En este caso, es claro que la distancia que hay entre la partícula y el eje de rotación, es decir, el codo, es justamente la distancia, lo largo del antebrazo. Ahí está entonces. Simplificando y haciendo la sustitución de valores, de esa forma determinamos la torca. 3.6 kilogramos, que es la masa de la pelota, 0.31 metros, que es la longitud del antebrazo, multiplicada por la aceleración a la cual queremos que se desplace esa bola una vez que es soltada por la mano de la persona esta.
Si ustedes ponen los datos en su calculadora, hacen las cuentas, estaremos encontrando un valor de 7.812 Newton metro. Y la fuerza que se necesita para producir esta torca se encuentra de esta manera. La torca producida tiene que ser igual a la fuerza aplicada por el músculo tríceps multiplicada por la distancia h que hay entre la articulación en la que este músculo se une al hueso y el codo, que es justamente el eje de rotación. Que en el problema son 2.5 centímetros. Así que, bueno, pues utilizando el dato que tenemos arriba, ¿cuál es el valor de la fuerza que se necesita aplicar para lograr todo lo que se ha comentado? Muy bien, una fuerza de 312.48 newtons. Esa es la fuerza que ejerce el músculo tríceps para lograr que esa pelota acelere a 7 metros sobre segundo cuadrado, considerando un antebrazo de 31 centímetros. Bien, jóvenes, no sé si queda algo pendiente, si hay alguna duda sobre este ejercicio. Bien, pues bueno, nos escuchamos entonces el día de mañana. Damos por terminada esa sesión de este día. El día de mañana continuaremos con otros ejercicios en los que se sigue aplicando la segunda ley de Newton y todo esto referente a torcas y a inercias rotacionales. Hasta luego, profe. Hasta Gracias, luego, profe. Hasta excelente luego. día. Gracias Hasta igualmente, luego. profe.